Atenti. Abre sus puertas Goleadores. 3.500 metros cuadrados de infraestructura deportiva a tu servicio. Canchas cerradas de fútbol 5, fútbol 7 y básquetbol. Goleadores. Salón para eventos y fiestas. Espectacular parrillero para compartir junto a tus amigos el tercer tiempo. Amplios y cómodos vestuarios. Estacionamiento propio. Goleadores. 2482-2121. 093-999-027. Tomás Gomenzoro 2915. Atrás del frigorífico Modelo. Carlos, un gusto saludarte. Gracias por este rato. Bienvenido. ¿Cómo te va? ¿Qué tal, Pillo de audiencia? ¿Cómo están tanto tiempo? Bien, hace mucho tiempo que no charlamos. ¿Cómo andás vos? Bárbaro. Pasamos la pandemia con muchísimo trabajo. Fueron, como todos los uruguayos, días muy tensionantes y en el rubro nuestro más aún. Pero bueno, con trabajo en equipo se logró, se dio la medida y ayudamos y bueno, esperemos que no vuelva más, al menos con la dureza que vino en estos meses del otoño, ¿no? Claro, a ver, mucha gente lo sabe, Carlos, otros no tienen por qué saberlo. Vos sos hombre de la industria farmacéutica, sos dueño de un laboratorio muy reconocido en el medio como Laboratorio Libra. Contame un poco desde la industria farmacéutica cómo fueron transitando el tema de la pandemia, pero no solo en el aspecto del trabajo como empresa, sino también siendo un área importante de la salud, cómo han transitado todo este tiempo de pandemia. Bueno, a ver, desde el punto de vista de la empresa, como todos, había una especie de parte de guerra prácticamente diario, entre los contagiados, las cuarentenas, con quienes contábamos. Por suerte el equipo de trabajo, el que estuvo sano, cumplió al firme. Había una gran incertidumbre, hubo que tomar medidas especiales de transporte, sin duda la sanitización general. Y después estuvo desde el punto de vista como proveedores, un poco acá lo que se hablaba en el mundo eran los famosos respiradores, las camas de CTI, los médicos, pero bueno, cuando uno tiene pacientes jóvenes durante muchos días sedados en un CTI, requiere una cantidad enorme de medicación que de alguna manera se nos vino arriba, tuvimos reuniones y bueno, vimos que era un tema exponencial y bueno, hubo que salir a trabajar horario extra, conseguir producto, utilizar la imaginación y bueno, trabajando en conjunto con la gente del Ministerio de Salud Pública, buscamos soluciones de guerra como lo que fue, tanto con productos nacionales como buscando productos en el exterior, o sea, tocando puertas con proveedores habituales y pidiendo cantidades que no eran las habituales de Uruguay, con lo cual, bueno, desviábamos de alguna manera productos para otros destinos para acá y logramos dar la medida, pues también había otros productos que faltaban, que los países del norte habían acopiado y no llegaban acá, pero como te decía, con ese trabajo de equipo de las empresas y el ministerio, ese rubro no falló de alguna manera. Claro. Carlos, ¿cuántos componen hoy el laboratorio en su totalidad en cuanto a cantidad, digamos, de funcionarios, trabajadores, todo lo que se mueve en torno a la empresa? Y directos hay como 180 personas, más o menos. Claro, y es un laburo duro, supongo yo. Sí. ¿Cómo manejas toda esa situación en el medio de la pandemia? Sí. Pero bueno, la verdad que la gente estuvo al firme, todo el que podía venir vino. Hicimos una cantidad interminable de hisopados, seguimientos, pero bueno, fue un trabajo especial, la gente de personal, el conteo diario, ¿no? Y el tratar de reconstruir la historia, con quién almorzó, con quién estuvo, y bueno, y por un lado teníamos la presión del teléfono demandando, y por otro lado teníamos que cuidar la interna de tener a la gente sana y el que no lo estuviera que no contagiara, ¿no? ¿Cómo es el trabajo? Fueron meses full time, claro. Noches bastante complejas pensando, pues, o sea, lo que uno pensaba un martes, un miércoles, después terminamos el viernes prácticamente con los estantes vacíos y todos los centros con la medicación en su casa, ¿no? Exactamente. Y me imagino además que esto último que decías, iban también haciendo camino al andar, tomando en cuenta que era una cosa que nunca habíamos vivido hasta ahora. Sí, por eso digo, hubo que innovar, hasta se crearon algún producto en una presentación diferente a la habitual, pero que tenía ventajas y posibilidades de ser más productivos, también las hicimos, y bueno, también vino algún producto de exterior, pero sin duda
la industria nacional del medicamento dio la talla y demostramos el por qué en este rubro, como en otros, es relevante tener producción local y no depender del exterior, aunque no seamos los más baratos del mundo siempre, ¿no? Claro. Carlos, última pregunta sobre este tema. Por ejemplo, prácticamente el tapabocas llegó para quedarse producto de la pandemia, más allá que quizás en algún momento, con números en determinadas condiciones, podría uno no utilizar el tapabocas, pero está claro que ya pasa a ser, sobre todo incluso para los jóvenes, una cosa de... yo llevo a mi sobrina al colegio todos los martes, y ella se pone su túnica, esto, lo otro, y su tapaboca como un elemento absolutamente natural e incorporado, que llegó a la industria farmacéutica, sobre todo nacional, producto de la pandemia, para quedarse definitivamente. Quedó que de alguna manera hay que ser productivos, tener buenos stocks, equipo de trabajo y buenos contactos en el exterior que hay que honrar y pagar siempre para que cuando llegan estos momentos donde tienen que optar y hay que elegir, nos tomen a nosotros como creíbles, ¿no? O sea, creo que eso es importante. Sin duda, como otros factores, la escala ayuda, no somos tantos, pero creo que toda esa cadena de suministros bien aceitada es algo básico, y bueno, y el trabajo en equipo y el acostumbrarse y el ser flexible, ¿no? O sea, de alguna manera, esto ya pasó en el 2020, le pasó a todo el Uruguay, ¿no? O sea, el lunes 16 de marzo fue un quiebre, fue un rompimiento de paradigma, y empezamos con el teletrabajo, con las flexibilidades, y acostumbrarnos a trabajar de cierta forma. Se acabaron los viajes, no hay más viajes prácticamente, ¿no? O sea, no hay más reuniones, a veces uno dice, para hablar 10 minutos uno perdía 1 hora y media entre que iba, venía. Hoy haces un Zoom y prácticamente en 10-15 minutos resolvés, con lo cual es diferente, no es ni más ni menos productivo, porque yo creo que el contacto personal no lo sustituye nada, pero bueno, son las condicionantes. Lo que enseñó es que el ser humano es altamente flexible y adaptable. Bien. Sí, yo comparto con vos. Somos permanentemente adaptables en función de las situaciones que nos toca vivir, por un tema, yo diría, casi natural de querer sobrevivir y de supervivencia. Carlos, esa cantidad de horas que le dedicaste al laboratorio, a lo que estás explicando, ¿son horas que en algún momento antes utilizabas en Peñarol y ahora tenés más posibilidad de dedicársela justamente producto, además de la pandemia, a tu empresa? Sí, sin duda. Cuando uno está en el club son muchas horas, o sea, tanto directas como las indirectas, pensando, reuniéndose, trabajando. Esto se pudo dar porque estaba fuera, por suerte había otros compañeros trabajando, que sin duda también el club se tuvo que reinventar en esta situación de pandemia, ¿no? Que ha sido muy difícil para el fútbol, sobre todo el año pasado. Bien, te consulto, yendo más al tema político de Peñarol, ¿han hecho una especie de diagnóstico ustedes como grupo, como sector, de lo que ha pasado con la 2809, sobre todo producto del resultado de las últimas elecciones? Sí, hemos tenido reuniones, hasta se hizo una encuesta con diferentes opiniones. Bueno, cada uno tiene su visión. Yo creo que el 2809 marcó un hito en Peñarol, marcó un cambio. Hoy quienes dirigen el club, del presidente y a muchísimos más, o fueron partícipes a veces de corto tiempo, a veces de más tiempo, fueron votantes, fueron militantes, o votaron junto con nosotros en otras listas. O sea, es raro encontrar hoy mucha gente en el club que no haya tenido, aunque sea la participación del voto al 2809 en algún momento. Creo que marcamos una impronta a hacer política en el club. Antes se hacía de otra forma, que no es ni mejor ni peor, pero fue la nuestra, que era un grupo horizontal, en el cual había un grupo de gestión, donde se hacían plenarios, donde todos decidían las situaciones. O sea, y hoy uno ve que el resto de los grupos de Peñarol han tomado un poco ese modelo de trabajo. Creo que nosotros tuvimos en el año 2008, hay por ahí una hojita muy amarilla y negra, pero debe estar bastante amarilla, que ya no sé, quizás solamente Gladys Rubio tenga algún ejemplar, porque el tiempo se va perdiendo, donde pautamos qué veíamos de malo en el club y qué queríamos, ¿no? Y yo ya ni me acuerdo, pero hablábamos, sin duda la frase era Peñarol es la gente, y hablábamos que queríamos un club atlético, un club que priorizara juveniles,
un club que tuviera un balance auditado, un departamento de marketing donde se hubiera más socios, así una plataforma política, y podemos decir que después de más de 10 años el club se parece muchísimo a eso que nosotros planteábamos, sin duda, no por nuestro trabajo solo ni nuestra genialidad, creo que eso es el deber ser, y hoy la mayoría de los clubes apuntan a eso. Uh-huh. Con lo cual creo que mirando para atrás uno con satisfacción dice, bueno, se hizo un camino, más allá si hoy tuvimos más o menos éxito político en la última elección, quienes nos presentamos, hubo muchísimos ex 2809 que llegaron a la conducción del club, están trabajando en condiciones, que hoy entraron por otras listas, pero que muchos nos dicen, mirá, yo sigo pensando como cuando estaba con ustedes, o sea, sigo con las ideas que tomé, y creo que hoy el club se parece mucho en ciertos aspectos a lo que nosotros quisimos y por el cual peleamos bastante hace más de 10 años. Uh-huh. Si eso fue así como estás analizando, que no dudo que no lo sea, ¿por qué pensás que hubo una tan baja votación del sector político? Y porque, a ver, yo te estoy hablando de ideas, Uh-huh. de alguna forma y de forma de convicción. Creo que el factor fue múltiple, creo que nosotros quedamos muy, digamos, nosotros participamos claramente de la gestión del Consejo Directivo anterior, el cual tuvo sus puntos fuertes y sus puntos débiles, y sin duda los últimos meses previos a la elección fueron muy malos en varios aspectos, y eso se sintió, creo que un voto castigo a quienes estuvimos en ese lugar. Los candidatos nos habremos convencido, habremos desgastado la situación, y creo que de alguna manera la irrupción de Juan Pedro con ese voy o no voy presentándose polarizó un poco la elección, y a ver, esto con respeto, ¿no? Creo que los dos grandes opositores que tuvo la gestión anterior fueron Nacho, que claramente se vio, ¿no? O sea, lo planteó sus discrepancias, y el propio Juan Pedro, ¿no? Que con críticas muy ácidas hacia el Consejo, hacia el propio Barrera, con algunas frases su característica punzantes, ¿no? y fuertes, y bueno, polarizaron la elección entre esos dos candidatos que digamos, alejándose de lo que decía esa gestión. Y bueno, cualquiera de los dos son dos grandes políticos del club, cada uno con su impronta, y bueno, polarizaron la elección y los votos fueron para ahí. Uh-huh. ¿Cómo ves hoy a Peñarol? También lo veo bien, en un mundo que está crispado, en un país que está crispado, en una región donde se habla de la grieta por todos lados, ¿no? O sea, vemos lo que es Argentina, Brasil, ni que hablar el norte. Hoy el club lo veo en paz, veo que más allá de unas discrepancias se trabajan en armonía, hay mucha gente nueva trabajando, que eso es muy bueno. Yo creo que esas directivas, no de fútbol en general, donde año tras año están siempre los mismos, se conocen, tienen sus roles asumidos, no cuestionan las cosas porque ya las dan por hechas, enquilosan las organizaciones. Creo que mucha gente nueva que se sentó en el Consejo aporta mucho, quiere trabajar, tiene tiempo, le dedica tiempo, lo veo en paz. Veo a un presidente presente que está absolutamente en todos los detalles. Obviamente no comparto todo lo que hace, pero comparto muchísimo lo que hace. Comparto el sentimiento que le está poniendo, valga la redundancia de la palabra, ¿no? Uh-huh. Pero veo ese amor a Peñarol, y eso lo está implantando, y creo que eso ha logrado pacificar. Y bueno, obviamente todo eso es maravilloso, la gente nueva, el presidente, pero la cancha después termina siendo fundamental, y creo que estamos frente a un hecho especialísimo a nivel deportivo, que es la irrupción de dos jugadores juntos y a un potencial enorme, ¿no? Obviamente con todo el resto que acompaña, y con jugadores de gran veteranía que están dando mucho más de lo que daban antes, y otros jóvenes que vinieron y se están valorizando, pero sin duda lo que es lo del Canario y lo de Facu Torres, no es normal que aparezcan en prácticamente el mismo año dos jugadores
a ese nivel, con esa cabeza tan fuertes, que de alguna manera, sobre todo a nivel internacional y a nivel nacional, o sea, desnivelan. Yo no recuerdo una aparición goleadora en 40 años, o sea, un chico tan joven como el Canario, es impresionante, y un jugador con, más allá de la pierna zurda, ¿no? Que tiene esa sensibilidad que tienen los zurdos de Facu, la cabeza de Facu, ¿no? Porque él estuvo 2 o 3 años para ascender, y eso ha sido durísimo para él. Yo recuerdo en una pretemporada, un partido, cuando se hacían en el Club Naval, creo que estaba el Memo, creo que fue el 2018, Facu ya estaba en el primero, y eso de ir y venir a los chicos los mata, ¿no? O sea, y sobre todo cuando otro de tu generación se venden, trascienden, y él se la bancó y él tiene su resultado, con lo cual creo que, ya te digo, es un momento especial por la paz que espero continúe en el club, la armonía con que se está trabajando, que es básico, y con 2 chicos que si se quedan acá, nos pueden llevar muy lejos, ¿no? Está claro que Evaristo, yo no sé si ha vuelto, pero se fue de viaje hace un tiempo, y tuviste la chance de participar de algunos de los consejos directivos de Peñarol. ¿Extrañabas participar como lo hacías habitualmente, o pasó como un elemento más y no hay ningún tipo de inconveniente y drama desde el punto de vista por lo menos interno? ¿Qué te pasaba a vos llegando ahora puntualmente a estos consejos? Mirá, primero son por Zoom, son bien diferentes, ¿no? O sea, el hecho de la liturgia, de ir al palacio, saludar a la gente, tomar un café y hacer la previa, eso no se da, hoy te conectás, con lo cual son diferentes. Creo que de alguna forma que la elección, para ser bien sincero, ¿no? La elección fue en verano, o en diciembre, el hecho de venir del verano me ayudó a soltar, no lo sentí, y bueno, creo que fueron muchos años, y la verdad que no es algo que a ver, es claro, vos que estás en la parte política lo sabés, o sea, la estrategia política nuestra del año pasado, o sea, yo no iba a ocupar el lugar que terminó ocupando, o sea, fueron cosas, o sea, no estaba lejos de mi cabeza no participar este año en el Consejo de Peñarol, o sea, en lo que teníamos más o menos armado, o sea, hubiera implicado una excelentísima votación para que yo fuera titular en el Consejo. Creo que está bueno dar lugar a nuevos dirigentes. Obviamente que uno siempre quiere estar ahí informado. En este momento que solamente los dirigentes van al fútbol, se siente, que te diría que eso es lo que realmente siento, más que no ir al Consejo en sí mismo, el no poder ir a los partidos. O sea, eso es lo que es algo que hace casi 50 años que hago de forma ininterrumpida, con lluvia, sol y lo que sea, ha sido acompañado a Peñarol. Bueno, eso es lo que me ha costado de sentarme en mi casa a ver un partido de fútbol. Exactamente. Carlos, por lo que decís, ¿no volverás a la historia política de Peñarol en futuras elecciones? ¿Es un ciclo ya cumplido o todavía no? No lo sé. A ver, falta mucho. Esas decisiones terminantes no creo que no son buenas. O sea, espero tener una vida larga, no siempre tan activa como ahora, y sin duda yo soy bastante monogámico en el aspecto de Peñarol. Hace años estoy en eso, ya no es que tengo 25 opciones para hacer trabajo fuera del laboral, ¿no? O sea, no me dedico ni a otros deportes, ni a otros clubes, ni a otras pasiones, o sea, entonces no digo que no, pero bueno, quizás de otra forma y en otra instancia, pero no lo veo como algo inmediato. Está bien, está muy bien. ¿Y extrañas algo del tema de la prensa o no extrañas absolutamente nada? No, a ver, la prensa, vos sabés cómo es, cuando ganás es maravilloso y cuando perdés querés que no te llamen, digo. Extraño a veces, ahora espero que venga al fútbol, charlar un poco con los chicos que están ahí, con ustedes, pero no, sin duda no es lo mismo, pero ya te digo, fue un año muy concentrado en un tema. No sé, quizás el año que viene, si tenemos una nueva normalidad, empecemos a extrañar. Este año no dio mucho tiempo para esas cosas. Está muy bien. Carlos, te mandamos un abrazo grande. Hacía mucho tiempo que no hablábamos contigo. Yo siempre digo lo mismo, podemos coincidir en algunas cosas, ¿no? El tiempo va poniendo, yo creo que las cosas en su justa medida. Recuerdo previo a las elecciones que ustedes están viviendo un momento electoral bastante efervescente, que tuvimos acá una discusión acá afuera en el pasillo, de algo que vos me dijiste que a mí, la verdad, con todo respeto, no
mucho no me gustó, pero bueno, yo creo que los buenos vínculos y las buenas relaciones se van forjando a lo largo del tiempo. Y a mí siempre me interesa rescatar muchas cosas que van más allá de simplemente un aspecto deportivo, político, circunstancial. Y yo eso lo rescato en vos, por eso los otros días te mandé un mensaje, te felicité por el triunfo, quería charlar contigo porque hacía mucho tiempo que no lo hacíamos, porque para mí siempre fue y ha sido un gusto hacerlo. Así que nada, te mando un abrazo grande y gracias por estos minutos, y seguramente volvamos a contactarnos para charlar o cómo va Peñarol, o cómo le está yendo a la Sudamericana, o cómo va en el campeonato, y para hablar de fútbol, y ahí sí te voy a preguntar, entre otras cosas, qué pensás del VAR. No te lo voy a hacer ahora, te lo voy a hacer en la próxima entrevista. Gracias por estar, Carlos. Bueno, arriba, Pillo. Gracias a ti. Abrazo grande. Para todos. Dale.